Hola, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, hoy no pensé que íbamos a tener clases por Meet, pero tengo una reunión en otro colegio, así que vamos a dejar la clase grabada y después voy a también sacar el audio, lo voy a subir como audio para que puedan, para que esté accesible para todos, ¿sí? El tema de la clase de hoy es la primera fundación de Buenos Aires, ¿sí? Y para esto tenemos que retomar un poquito donde habíamos dejado la clase pasada. La clase pasada habíamos hablado de cómo España había terminado la conquista del Imperio Azteca y cómo, de manera similar que en el caso del Imperio Inca, esta conquista se lleva adelante con relativa facilidad considerando la extensión de estos imperios. ¿Por qué? Porque poseen gobiernos fuertemente centralizados. Su estructura política les permite a los conquistadores realizar un virtual golpe de Estado, para que se entienda, y ocupar ellos el lugar que ocupaba ese gobierno autóctono. Con lo cual, heredan junto con la conquista de estos centros de poder todas las áreas sometidas y tributarias de los imperios que existían. En el caso de los aztecas, en el caso de los incas. Ahora bien, ¿qué ocurre luego de esto? Luego de esto España sale a buscar, se inicia lo que llamamos la tercera fase de la conquista, la exploración y conquista de los territorios marginales. ¿Marginales con respecto de qué? De estos imperios fuertemente centralizados. Son las áreas que están habitadas por naciones aborígenes que no tienen ese grado de centralización del poder político que habían desarrollado aztecas o mexicas, ¿no? E incas. Y esto torna mucho más dificultosa su conquista, aunque parezca una paradoja, ¿no? Porque uno diría, bueno, si un imperio de la vastedad, de las dimensiones del imperio azteca o del imperio inca cayó relativamente en poco tiempo, mucho más rápido iban a caer estas poblaciones que no tenían el nivel de organización política que, y de cantidad de ciudadanos que tenía el imperio inca, el imperio azteca. Bueno, pues fue lo contrario, ¿sí? En realidad tardaron mucho más tiempo del previsto. A tal punto que todavía para el año 1800 seguían existiendo en el territorio argentino, o el territorio de lo que iba a ser la Argentina, sociedades nativas, ¿sí? Viviendo en sus tierras ancestrales. En el caso de los araucanos, de los pampas, de los ranqueles, que mantenían todavía esa organización tal como había sido en la época en que habían llegado los conquistadores. ¿Por qué? Bueno, porque no habían logrado los conquistadores avanzar hasta allí. Por suerte para ellos. ¿Qué pasa entonces en el Río de la Plata? El Río de la Plata había sido explorado por Juan Díaz de Solís. Solís lo descubre y lo bautiza como Mar Dulce. Lo ve tan vasto, tan enorme, que dice, esto es un mar interior, algo así como una especie de Mediterráneo en Sudamérica. Le va muy mal a Juan Díaz de Solís. Juan Díaz de Solís comete algunos excesos con las poblaciones nativas que vivían en la zona, y las poblaciones nativas se lo devuelven almorzándoselo a Juan Díaz de Solís. Muere en el marco de una refriega con los naturales. Y todas estas noticias van llegando a España. Entre los que llegan a España junto con las noticias está uno de los sobrevivientes de la expedición. Yo no recuerdo exactamente si él pertenece a la... Me parece que no, él no pertenece a la expedición de Solís. Sebastián Gaboto es un marino, un capitalista, así que obtiene una concesión por parte de la corona para buscar el paso interoceánico, algo que a los españoles los desvela, ¿no? Porque dicen, bueno, ya saben, cuando ya intuyen que esto que se han encontrado no son las Indias que ellos creían, no es ni la China, ni Japón, ni Asia, esto es otra cosa. Bueno, empiezan a buscar cómo pasar a través de esto para llegar justamente a estos centros tan ricos y tan novelescos. Y Gaboto, lejos de hacer eso, lejos de buscar el paso por el sur, que finalmente va a encontrar después Hernando de Magallanes, cuyo
cuya memoria el canal de Magallanes lleva su nombre, Gaboto se tira a recorrer el Río de la Plata, a recorrer el río Uruguay, el río Paraná, ¿sí? A buscar sus cauces, ¿sí? Y fracasa miserablemente esa expedición. Y cuando él vuelve a España, ¿sí? Vuelve a España, cuenta una historia fabulosa, cuenta la historia de la ciudad de los 7 Césares, ¿no? Cuyas cúpulas eran de oro y sus columnas eran de mármol, y se va de boca y cuenta todas estas cosas, y despierta la codicia de todos estos españoles que a veces conservaban alguna fortuna familiar, pero ya había pasado su cuarto de hora. Las guerras de religión, la guerra de Reconquista española había terminado en 1492, con lo cual ya no había dónde hacer carrera militar así tan inmediatamente, ¿no? Y además una España que está atravesando otro proceso, lo habíamos explicado en las primeras clases, de también centralización del poder, en donde los reyes, primero Isabel y Fernando y luego sus sucesores, van a decir, acá el poder no se reparte, al contrario, se concentra. Entonces, toda esta nobleza que abundaba en España y que se dedicaba a la guerra y a la gestión de territorios concedidos por la corona como feudos, de pronto empieza a perder todas esas prerrogativas que tenía y van a hacer carrera al Nuevo Mundo. Esto es lo que hace Gaboto, y le va mal, le va como el traste, y para que no lo ahorquen cuando vuelva, porque había hecho lo que no tenía que hacer, él tenía que encontrar el paso interoceánico por el sur para llegar a las Indias, y se había metido en el Río de la Plata, en el Mar Dulce de Solís, a buscar a ver a dónde llegaba y si llegaba a alguna ciudad como la que había encontrado Cortés o como la que había encontrado Pizarro. Se justifica diciendo, no, la ciudad estaba allí, yo la vi. Y esto llega a oídos de Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza es un noble, pero viene de una rama menor de la nobleza. Ostenta el título de don, pero es un título casi, les diría, decorativo. Esto no le garantiza una renta sustanciosa por parte de la corona, ni tierra, ni nada de que se le pueda parecer, ¿no? Entonces decide incorporarse también a estas sociedades que se armaban para explorar el Nuevo Mundo. Así va a llegar justamente al Río de la Plata. Él firma una capitulación con la corona para explorar y conquistar los territorios del sur. Llega al Río de la Plata y funda allí, sobre la margen sur del Río de la Plata, la ciudad de Santa María de los Buenos Aires, la ciudad de la Trinidad en realidad. ¿Sí? Durante muchos años ese fue el nombre oficial de Buenos Aires, ciudad de la Trinidad. Todavía en el siglo XX, en los papeles oficiales de la ciudad se llamaba Ciudad de la Trinidad. Que no, siglo XIX, ¿sí? Fines del siglo XIX se cambió el nombre, no siglo XX. Bien. ¿Cómo es esta ciudad? Bueno, es un fortín, básicamente. Es un asentamiento muy primitivo, protegido por un vallado de madera y tierra pelmazada, ¿sí? Donde los españoles que han viajado en compañía de sus familias algunos, con un grupo también de mujeres, y hay toda una discusión en la historiografía acerca de a qué se dedicaban estas mujeres. Algunos sostienen que eran mujeres muy pobres, que tenían una relación previa con los marineros, con los soldados, con los mercenarios que acompañan a Pedro de Mendoza, y otros sostienen que se trataba de meretrices, de prostitutas, ¿sí? Que viajaban justamente contratados sus servicios para estos viajes tan largos. Y porque además, en el Nuevo Mundo, todo era posible y se podía empezar de vuelta. Y si alguien que vivía en la extrema pobreza en Europa tenía alguna posibilidad de salir de allí, era justamente viajando al Nuevo Mundo y tratando de rehacer su vida allí. Y esto es una posibilidad que yo considero era muy atractiva para las prostitutas, que tenían un promedio de vida bajísimo en Europa por las enfermedades sexuales que existían en la época, sobre todo la sífilis, que causaba estragos, ¿sí? Para poder salir de esos circuitos y comenzar una vida en una nueva tierra, con una familia, el anhelo que tenemos todos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van los tiros, no tanto por un servicio contratado, sino por una suerte de sociedad de mutuo beneficio.
con estos mercenarios que viajaban con Mendoza, o soldados que viajaban con Mendoza. Como quiera que sea, llega esta horda de españoles y gente variopinta, hay alemanes, hay austríacos, hay de todo en esa horda que viene con Mendoza, y fundan la ciudad de la Trinidad, conocida entre los habitantes de la ciudad como Santa María de los Buenos Aires, por una promesa que habían hecho durante el viaje. En medio de una tormenta muy fuerte, los marineros de los barcos prometen, la tripulación promete consagrar la ciudad a la Virgen de Santa María, patrona de los marinos en España. Entonces, ese nombre, ¿sí?, se le da coloquialmente a la ciudad. Aunque se llama Ciudad de la Trinidad, se la conoce como Santa María de los Buenos Aires. La ciudad se crea, se fortifica, y allí se establecen los primeros contactos con los pobladores autóctonos, los indios querandíes. Los querandíes eran unos indios muy sociables, muy mansos, decía Pedro de Mendoza, pero se cansan de la prepotencia española. Los españoles van a las aldeas querandíes, se llevan el pescado, ¿sí?, y no dicen ni gracias, es su derecho por ser españoles. Y esto es tolerado un par de semanas, después ya no se tolera más, y cuando los españoles van a buscar comida, les señalan las redes: ¿querés pescado? Métete en el agua y pesca. Esto lo viven como un insulto a su hidalguía, y no se les ocurre mejor cosa que lanzar un ataque frontal contra las poblaciones querandíes. Los querandíes, que eran aborígenes pero no eran salame, no se paran a hacerle el aguante a los caballos, se meten directamente en el monte. Y en el monte los caballos son inservibles. Y desde allí les regalan muchísimas flechas a los españoles. Alguna que otra lanza, algún par de pedradas. De tan mala manera que matan nada más y nada menos que al hermano de Pedro de Mendoza, que viajaba en la expedición. A partir de allí comienza una guerra entre los habitantes de Buenos Aires y los indios querandíes, los aborígenes querandíes, los nativos de la región. Una guerra que reproduce el manual de guerra medieval. Es curioso porque los indios nunca habían leído el manual de guerra medieval, pero lo hacen muy bien. Le ponen sitio a la ciudad, la rodean y no dejan que nada entre ni nada salga. Y empieza el hambre en Buenos Aires, el hambre terrible, horrible. Pedro de Mendoza, encima, que ya viaja enfermo de sífilis, muere en la ciudad de Buenos Aires. La sífilis en su última etapa produce locura, ¿no? O sea que tenían un comandante inservible, el segundo del comandante estaba muerto, y además les ocurre otra tragedia antes, que habían llevado caballos y vacas para alimentarse. Se escapan en el marco de una refriega con los aborígenes, los corrales quedan abiertos y se escapan las vacas y se escapa el ganado caballar, se escapan los caballos, ¿sí? Con lo cual esto va a tener una consecuencia después. Si había alguna esperanza de comer, se disipa, ¿sí? Se pierde, quedan muy poquitos caballos, y vacas no queda ninguna. Así que el hambre es terrible, la gente comienza, y hay una carta, ¿sí?, de Isabel de Guevara, es una de estas mujeres que viaja con los conquistadores, ¿sí? Allí da cuenta de las cosas terribles que pasaron en Buenos Aires. Se comieron las cintas de los sombreros, se comieron el cuero de los zapatos, ¿sí? El cuero servía y se masticaba para engañar el estómago. Finalmente se recurrió al canibalismo dentro de la ciudad. Según Isabel de Guevara y sus memorias, y según las memorias de Ulrico Schmidl, un mercenario que viaja junto con Mendoza, se había ahorcado a unos españoles justamente por matar un caballo y tratar de comerlo. Los habían ahorcado y los cadáveres permanecían colgados del patíbulo, y bueno, una buena mañana los cadáveres aparecieron sin piernas, ¿no? Al día siguiente aparecieron sin brazos, y al tercer día estaban todos con el babero puesto, el cuchillo y el tenedor, haciendo cola para servirse. Una situación tremenda. Habían destacado una pequeña expedición al mando de Ayolas para que viajara hasta Asunción a pedir rescate, pero Ayolas no daba señales de vida, pasaba el tiempo, y finalmente los supervivientes de esta ciudad de Buenos Aires fracasada abandonan la ciudad bajo una lluvia de flechas, logran llegar a lo que queda de sus barcos en el río y remontar el río para llegar a Asunción. Sobreviven muy pocos, y es uno de los eventos más trágicos y catastróficos
de esa tercera etapa de la conquista española, ¿no? Siempre esto desde el punto de vista del relato español, ¿no? Si le preguntáramos a los querandíes qué opinan de esos eventos, diría que fueron los eventos más grandiosos que ocurrieron en ese año, ¿no? La derrota de los españoles y su expulsión del Río de la Plata. Iban a pasar muchos años hasta que Buenos Aires vuelva a ser fundada, por otros motivos que después vamos a estudiar. La pregunta es, ¿por qué fracasa esta primera Buenos Aires? ¿Qué es lo que la hace fracasar? ¿Por qué no sigue el camino de las demás ciudades que se iban fundando? ¿Por qué le va mal a Buenos Aires? Bueno, a Buenos Aires le va mal por una razón muy simple. Buenos Aires está lejos de cualquier ayuda. La expedición que funda Buenos Aires sale de España y el lugar habitado por españoles más cerca que tiene es Asunción, pero por un territorio desconocido. Hay que remontar el río Paraná, si no me falla la memoria, ¿sí?, para llegar a Asunción, ¿sí?, y pedir rescate. Pero todo ese territorio que existe entre Buenos Aires y Asunción es un territorio que los españoles no controlan, ocupado por querandíes y otras naciones aborígenes igualmente hostiles hacia los españoles, y sobre todo territorio desconocido, ¿sí?, inexplorado. Entonces cuesta mucho abandonar la poquísima seguridad que se tenía, que era estar en la ciudad. Bien, gente, con esto cerramos la clase de hoy. Hay una actividad que dejé en Classroom, ¿sí?, la van a ver, les voy a agregar las preguntas y nos estamos viendo la clase que viene. Espero que anden bien y que se haya entendido esto. Disculpen la decoración, pero quería estar tranquilo y el tallercito es el único lugar así absolutamente confiable y tranquilo de casa. Nos vemos.